Como ya hemos visto durante toda esta serie de videos, durante el siglo XX ocurrieron una serie de experimentos que pusieron en tela de juicio todo lo que los físicos conocían hasta entonces. La conocida como mecánica clásica había sido desafiada por la naturaleza misma. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a hablar de la interpretación de Copenhague, que con el tiempo se convertiría en, por así decirlo, en la interpretación oficial de la mecánica cuántica. Y dicho esto, adelante. Pero, antes, no te olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Si te gusta este video, dale like, y si te gusta mucho el contenido de mi canal, activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video dedicado para ti. Y ahora sí, adelante. Durante la década de 1920, como vimos en los videos anteriores, ocurrieron una serie de fenómenos que serían la lápida respecto a la validez de la mecánica clásica, es decir, estas leyes que regían desde los tiempos de Newton a nivel microscópico. Si tuviésemos que enunciar cuáles fueron, en mi opinión, los más importantes, yo mencionaría el experimento de la difracción de electrones, en las cuales los electrones se comportaban como si fuesen ondas. La dualidad onda-partícula, enunciada por Louis de Broglie, la ecuación de Schrödinger, que buscaba describir este comportamiento ondulatorio de las partículas, y por último, el principio de indeterminación de Heisenberg, que nos decía que era imposible conocer con total precisión la posición y el momentum de una partícula. Estas cuatro ideas ocurrieron en un lapso de tiempo muy pequeño, entre más o menos 1922 y 1927, es decir, en menos de una década. Por lo que se hizo urgente tener una interpretación común de lo que era la mecánica cuántica. Y para esto los físicos se reunieron en la ciudad de Bruselas en 1927, en el conocido como Quinto Congreso de Solvay. Fueron físicos de todos lados: Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born, representando lo que más tarde se conocería como la escuela de Copenhague, es decir, físicos que eran discípulos de Bohr, y por otro lado había otros físicos de distintas partes que fueron, por ejemplo, Einstein, que aún vivía en Alemania, Erwin Schrödinger, Marie Curie, Louis de Broglie, Paul Dirac, entre muchos otros rockstars de la física de inicios del siglo XX. Luego de arduas discusiones teóricas con respecto a cuál debía ser una visión común que tuviesen los físicos respecto a la mecánica cuántica, esta física de lo microscópico. El término cuanto fue adoptado por primera vez por Planck cuando hace la descripción de la radiación de cuerpo negro, allá por 1900, es decir, un cuarto de siglo antes. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron los físicos de entonces? La primera conclusión que podríamos señalar, si es que tuviésemos que agrupar esto en una serie de postulados bien resumidos, es que los objetos físicos con masa, como las partículas que conocemos, protones, neutrones y electrones, o partículas sin masa, como eran los fotones en el caso de la luz cuando la interpretamos como una partícula, son descritos por una función de onda. Esta función de onda, introducida por Erwin Schrödinger, representaba el estado de una cierta partícula, por ejemplo con un cierto nivel de energía. Recordemos que a esta altura ya está más que claro que las partículas no pueden tener todos los valores posibles de energía, sino que hay valores discontinuos de energía que son permitidos para dichas partículas. Y bueno, una de las cosas interesantes respecto a la función de onda era que, si bien esta no tenía una interpretación física clara, sí lo tenía el cuadrado de la función de onda. El cuadrado de la función de onda representaba la probabilidad de encontrar una partícula, la partícula descrita por esta función de onda, en determinada región del espacio. El primer elemento que nosotros vamos a considerar en la mecánica cuántica es la función de onda. Podemos agregar un segundo elemento, la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica. Yo no puedo conocer a ciencia cierta el lugar exacto donde va a estar una partícula. Sin embargo, lo que sí puedo conocer es la probabilidad de encontrar una partícula en cierta región. Y aquí nos vamos a ir al átomo de hidrógeno. Uno está acostumbrado a la idea de este modelo planetario en el cual el electrón da vueltas alrededor de un núcleo atómico como un sistema planetario. Sin embargo, cuando introducíamos la ecuación de Schrödinger
en el átomo de hidrógeno no solamente aparecían estas órbitas alrededor del núcleo, aparecía como una especie de nebulosa, una suerte de nube de probabilidades que nos indicaba que nuestro electrón quizá no daba vueltas de esta forma, sino que a lo mejor daba vueltas así, asá, o en alguna órbita alejada de este plano que sería como, por así decirlo, el plano de donde, en teoría, si esto fuese un modelo planetario, debiesen orbitar todos los electrones. Un tercer elemento que nosotros podríamos agregar a la función de onda y la idea probabilística de la mecánica cuántica es la indeterminación de distintos estados de las partículas. Recordemos el experimento de la doble rendija. Cuando yo ponía el detector justo en las rendijas, yo obligaba a que los electrones pasaran por una o por otra rendija, comportándose como partículas. Sin embargo, cuando yo sacaba el detector, los electrones se comportaban como ondas, dispersándose en todas direcciones. Eso significa de que en principio el estado de la materia estaría, por así decirlo, indeterminado, y al momento de yo realizar mi observación estaría forzando a mi sistema físico a que opte por alguno de los estados que le son permitidos a partir de su función de onda. Incluso un siglo después es uno de los elementos más polémicos de la mecánica cuántica, porque un observador determinaría que un sistema físico tome un estado que permita al observador describir dicho sistema. La verdad es que este es un problema abierto hasta nuestros días. Sin embargo, los experimentos apuntan en esa dirección. Tenemos un sistema indeterminado, por ejemplo el de los electrones pasando por la doble rendija y comportándose como ondas, pero que cuando yo fuerzo a que el electrón pase por una u otra rendija, la función de onda de estas partículas colapsan tomando uno de los posibles valores. Un cuarto elemento que debemos agregar es el principio de complementariedad. Hasta ahora hemos visto que nuestros objetos observados, recordemos que no son ni partículas ni ondas en principio, pueden tener distintos comportamientos, y estos comportamientos pueden ser descritos por distintos experimentos que pueden mostrar distintos aspectos de la naturaleza de estos objetos cuánticos que nosotros estamos describiendo. En determinadas situaciones, por ejemplo la luz, se iba a comportar como una partícula, como un fotón, lo que describió Einstein en el experimento fotoeléctrico de 1905. Sin embargo, en otras situaciones, la luz se iba a comportar como una onda. Aquí podríamos hablar de una suerte de complementariedad entre situaciones en las cuales la luz se comporta como onda y situaciones en las cuales la luz se comporta como partícula. Y esto inmediatamente nos tira a un quinto punto, la dualidad onda-partícula. Esta dualidad nos indica que en determinadas situaciones nuestros objetos cuánticos se van a comportar como partículas y en otras situaciones estos mismos objetos se van a comportar como si fuesen ondas. Algo que describió Louis de Broglie apenas unos años antes. Estas 5 ideas dieron origen a esta interpretación de Copenhague, enunciada allá por 1927. Einstein y otros físicos tuvieron bastantes observaciones respecto a dicha interpretación. Sin embargo, pese a todo, los experimentos han mostrado que efectivamente esta es una interpretación que, con sus problemas y con sus cuestionamientos, describe muy bien la naturaleza cuántica de las partículas subatómicas. Recordemos la función de onda, la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, la indeterminación del estado de una partícula, el principio de complementariedad y la dualidad onda-partícula. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si este video tiene a lo menos 50 likes, me comprometo a hacer una serie de videos dedicados a las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica. Y de verdad hay algunas que estoy seguro que les van a hacer estallar el cerebro. Con este video voy a dar por cerrada la serie de videos dedicados a la mecánica cuántica. Este no es el último video que te va a aparecer en la lista, porque hay otros videos más, por ejemplo en el que hablamos del bosón de Higgs o en el que hablamos de la antimateria. Entonces te recuerdo y te insisto que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video dedicado para ti. Y ahora sí, hasta la próxima.